Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Unos hermanos de Judea vienen a cuestionar la vida cristiana de Antioquía. Esto enfurece a Pablo y a muchos de esta comunidad. ¿Dónde está el amor y el respeto anunciado por Jesús? ¿Qué pasó con el no juzgar del Evangelio? Seguramente los cristianos de Jerusalén eran muy cuidadosos aún de las leyes y costumbres judías y no podían entender cómo Pablo bautizaba sin exigir el cumplimiento de estas leyes. Ambos grupos enfrentados tenían algo por lo que luchar y sorprenderse. Este es el conflicto, producto del contexto humano y la resolución que veremos en la lectura será producto de la inspiración de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este miércoles 6 de mayo, estamos ya en la quinta semana del tiempo de Pascua. Y hoy también celebramos a Santo Domingo Sabio, este joven santo preparado en la escuela de San Juan Bosco, la escuela de santidad de los jóvenes. Pidamos por intercesión de Santo Domingo Sabio, por todos nuestros jóvenes, por todos nuestros adolescentes. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro misericordioso, que salvas al pecador y lo llamas a la amistad, atrae hacia ti el corazón de tus hijos, libres ya de las tinieblas por el don de la fe,
y no permitas que se aparten de ti, que eres la luz verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense aquí el permanecer, ¿verdad? Permanecer en mí. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. El permanecer en él es la única manera de dar mucho fruto. ¿Por qué, queridos amigos? Y esto incluso es para reflexionar un poco, porque hoy en día estamos en las sectas, estamos en las protestantes, estamos ahí entonces, queridos hermanos, que hoy cosen la cuatija y llamo la iñacana, no permanecen unidos a la verdadera vida, al sarmiento, no permanecen unidos al tronco. Y entonces, queridos hermanos, no podemos dar muchos frutos, ni podemos ser testimonios como cristianos, ¿entienden? Así es que la ñandé, la ñantendé, añetete no veñande yarañe. No podemos, ante situaciones o problemas, o porque me gusta, no me gusta, porque yo esto, porque yo aquello, porque la tupa veo en la ñañá, tupa veo en pea, tupa veo cualquier cosa decimos, ¿verdad? Eso no son excusas, queridos amigos. Esas son pantallas que nosotros traemos simplemente porque no entendemos lo que verdaderamente nos dice el Evangelio y cómo tenemos que vivir y cómo nosotros tenemos que anunciar y cómo tenemos que pelear por el mundo nuevo, ¿entienden? Eso es lo que justamente tenemos que hacer. Porque si nosotros vemos que hay guerra o que hay mucho mondajá o que hay mucha corrupción y después decimos, bueno, yo tiro nomás la toalla y yo salgo nomás y yo me voy, hago otra cosa, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos saliendo de lo esencial y de lo fundamental de lo que es la comunidad. Entonces, no vamos a poder nunca solucionar. ¿Qué decían, queridos amigos, los romanos? Decía, divide y vencerás. Divide y vencerás. Tengo de dividir ahí la romana. De dividir paiteso y entonces de pedir catumare ya polar ya posea. Porque ya está dividida la comunidad. Ya no imbaretemos a más y cuay. Do ya pomo a más y cuay oñón diemba eve. No va a ser más para vos ningún objeto de pelea o de conquista, porque en ella eres copama todo dividido. Entonces, acuerdan de que ya guajan acá ya acuerdan más oñón 10 ayer. Entonces, por eso dice, atención, se presenta, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Aquí está el tronco, entonces se nos presenta. Es aquí donde tenemos que estar unidos. Mi padre es el viñador. En todo caso, el que va a podar y nos va a decir las cosas que no funcionan es mi padre. No soy yo, un pastorcito mentiroso, no soy yo alguien que viene y dice, inventa, ¿verdad? Porque yo tuve una visión, porque yo recibí esto, porque yo recibí aquello, ¿entiendes? No, mi padre es verdaderamente el viñador. Y entonces es el que va a cortar todos los sarmientos, pero siempre para que den fruto. Es decir, fíjense que son imágenes maravillosas que va utilizando Jesús para hablarnos y decirnos cómo es también nuestro camino en la vida espiritual. Ustedes dicen, ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Gracias a Dios, a veces gusta, entonces ustedes ya están unidos, muy bien. Pero les digo y les ruego, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Ese que dice, ¿no? Porque hay vieja y mala, porque dice que el país eso, porque dice que el catequista, porque dice que es su vecino, porque aquel que se va a la misa, etcétera, peñaña. No, esas son excusas, queridos amigos. Porque cada uno tiene que hacerse responsable, el que permanece verdaderamente es el Padre, el que tiene que ir cortando. Y somos nosotros, queridos amigos, quienes tenemos que ayudar. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Es decir, esa comunidad entonces nunca va a dar fruto si es que nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, si no hacemos fuerza juntos como comunidad. El asunto es que nosotros mismos, cada uno, y la ñane acá, ñande cabeza dura. Por eso que también el Evangelio de Marcos insiste mucho diciendo que eran muy testarudos, y no creyeron.
Y todo lo que se le decía, y no creyeron. A peña de muchas veces. San Juan te dice de otra manera, ¿verdad? Pero te dice permanezcan, crean, adhiéranse. Porque si ustedes se separan, dice, de lo que es el tronco, entonces nos morimos, queridos amigos. Yo soy la vid, se vuelve a presentar, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Así es que upeaya lleva una peña de yárabe. Y allí esa peaya y mí, ya guatá lleva peña de yárabe, pero escuchando su evangelio, conociendo. Pero esto nos va a pedir también mucha renuncia, y por eso que nos hablaba de que es el Padre el que va a ir cortando las cosas que no funcionan. Él es el viñador y corta aquello que no dan fruto, ¿entiendes? Así que pidamos esta gracia para nosotros mismos y para nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que bajo la presencia del Espíritu Santo guíe a los fieles por el camino de la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos los consagrados, para que multipliquen los dones del Espíritu y expresen por medio de obras, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, es vino y pan, Señor. Es tú que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre. Y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Cristo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme. No permitas que de ti me separe del malo enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, llámame. Y mándame ir a ti, y que con tus santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto, solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada